Muchos estamos sin desayuno, ¿verdad? Bueno, hay que aprovechar. Bueno, como de inicio de cualquier periodo vacacional tan largo, estamos todos así como en las nubes. Hasta a mí me costó saber hasta dónde llegamos la última clase. Entonces decidí comenzar con la ecuación de Poiseuille-Hagen, que habla de resistencia vascular. ¿Ok? Por favor, todos los que entren, por favor, cierren la puerta, recuerden el aire. Bien, y ahí, de verdad de vascular nos queda, a grosso modo, 2 clases. Después quedaría hemostasia, coagulación y respiratorio, con el doctor Carlos. La parte de respiratorio son aproximadamente 6 clases, que fue lo que él me pidió. Serían 6 horas, perdón, 3 clases, 6 horas de clase. No es tan largo tampoco. Él le va a realizar una actividad especial de espirometría, ¿ok? Y junto con una de esas clases que él da a nivel especial, que da en el auditorio. Así que tienen que estar pendientes de esa programación porque como va a haber una actividad práctica, eso se considera una actividad especial, ¿ok? No tendrá evaluación, pero es importante que ustedes vayan y aprovechen esa oportunidad porque antes, cuando eran grupos pequeñitos, la cátedra de fisiología en el laboratorio teníamos nuestros espirómetros y ustedes realizaban la práctica. Y esto es una gran oportunidad de poder ver ese tipo de estudio, ¿ok? Así que estén pendientes y no vayan a faltar. Con cardiovascular, bueno, creo que el grupo de Carlos, él me dijo que no va a ser un taller, ¿ok? Ya la actividad especial de electrocardiografía que realizó en el auditorio lo toma como la actividad práctica. Yo sí quiero realizar no es tanto taller, sino es más práctico, que siempre lo he hecho así, la actividad práctica de evaluación cardiovascular en el ser humano. La realizaremos en grupos pequeños porque es muy, muy dinámica y con grupos grandes es imposible. ¿Okay? Entonces, también para esta semana tienen que tener ya esa información, mi grupo, me refiero a mi grupo, ¿okay? Para que no se me vayan a confundir. El grupo de Carlos no realizará ese tipo de actividad. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a esperar que las alumnas entren. Ya, ¿por dónde está la extensión? Allá, allá, no aquí. No, prende con uno solo. ¿Ah? Ahí se dañó. Importante que habla sobre la resistencia que le ofrece la pared del vaso sanguíneo al paso de la sangre, es decir, al flujo sanguíneo. Y que esta resistencia va a depender también mucho de las características no solamente del vaso sanguíneo, sino del fluido, del líquido que esté atravesando ese vaso, en este caso la sangre. ¿Okay? Esta es la ecuación general de resistencia. Recordemos entonces los parámetros a nivel del numerador. Tenemos la viscosidad sanguínea y la longitud del vaso, son directamente proporcionales a la resistencia, de tal manera que si yo incremento ya sea la viscosidad o la longitud del vaso, va a aumentar la resistencia al paso de la sangre, e inversamente proporcional a esta ecuación que es pi por radio al cuadrado elevado al cuadrado, es decir, a la cuarta potencia, que va a determinar el radio del vaso, ¿ok? Y esto es inversamente proporcional. Si yo disminuyo el radio por ejemplo, el efecto de un vasoconstrictor, va a aumentar la resistencia al paso de la sangre. ¿Okay? Cada uno de estos parámetros nosotros los estudiamos cada uno de ellos. Como les mencioné, con respecto a lo que es la geometría del vaso, hay 2 factores, uno que afecta directamente, que es la longitud, y otro es inversamente proporcional, que es el diámetro o radio del vaso, que es por pi por radio a la cuarta potencia, y el líquido, que es la sangre, cuya viscosidad es lo que a nosotros nos interesa, que es directamente proporcional.
¿ok? La longitud del vaso, obviamente, nosotros no podemos modificarla, es un parámetro fijo para cualquiera de los vasos. Sin embargo, la viscosidad sanguínea sí puede cambiar dependiendo, por ejemplo, del hematocrito que tenga la persona. Podemos modificar o variar esa viscosidad de un individuo a otro. Y también el área de sección al cuadrado o el radio diámetro del vaso también puede modificarse por diversas situaciones, ya sean extrínsecas o intrínsecas, humorales, hormonales, etcétera, nerviosas, como por ejemplo la presencia del sistema nervioso simpático. Entonces, nuevamente, la longitud, como vemos, es directamente proporcional a mayor longitud, mayor resistencia, a menor longitud, menor resistencia. De tal manera que el vaso C ofrece mayor resistencia al paso de la sangre. Otro parámetro de la geometría, que es el diámetro vascular, que es el más importante de todo para determinar la resistencia de un vaso sanguíneo, es inversamente proporcional, porque matemáticamente, según la fórmula, se encuentra en el denominador. ¿Okay? El área de sección al cuadrado es pi por radio al cuadrado elevado al cuadrado, así, y esto nos queda entonces el radio elevado a la cuarta potencia. Y eso no, tiene una significancia, si se quiere, de peso, porque al elevarlo a la cuarta potencia quiere decir que es el parámetro que más nos debe importar para determinar la resistencia de cualquier sistema vascular, ¿okay? El radio. Si yo disminuyo el radio, aumento la resistencia y viceversa. Si hay vasodilatación, aumento el radio del vaso, disminuyo la resistencia. ¿Okay? Aquí tenemos los tres vasitos. Obviamente el A va a ofrecer más resistencia porque tiene menos diámetro o menos radio. Y el vaso C ofrece menor resistencia al paso de la sangre. Y con respecto a la sangre, sabemos que es la viscosidad la que puede modificar en algunos momentos la resistencia o en algunas situaciones, como por ejemplo el hematocrito. En la anemia hay disminución de los elementos formes de los glóbulos rojos y por lo tanto eso hace que la viscosidad sanguínea sea muy baja y esto disminuye la resistencia. Es prácticamente una sangre demasiado fluida y pasa muy rápido a través de los vasos. En cambio, en los cuadros contrarios a la anemia, que es la policitemia, el número exagerado, una gran cantidad de glóbulos rojos por encima del valor normal, tenemos entonces hematocritos muy altos, hacen que la sangre sea muy viscosa y por lo tanto tenga más resistencia en el flujo sanguíneo, porque va a tener mayor fricción contra las paredes de los vasos a medida que ella va fluyendo. También el número de proteínas plasmáticas puede modificar la viscosidad. Si hay muchas proteínas en plasma, también esto puede incrementar la viscosidad y así la resistencia. La altitud tiene que ver también con el hematocrito. Recuerden que en zonas de gran altitud hay a nivel ambiental niveles de oxígeno más bajos y eso produce hipoxia y la hipoxia va a estimular la producción de eritropoyetina y la eritropoyetina, ¿qué va a hacer a nivel de médula ósea? Aumentar la formación de los glóbulos rojos. Entonces esto simplemente me va a acarrear cuadros de policitemia o de hematocritos elevados y eso puede incrementar también la viscosidad. Y el grado de actividad física, el grado de actividad corporal también puede aumentar la formación de glóbulos rojos para poder compensar las demandas periféricas, principalmente en el músculo esquelético, de oxígeno. Y eso también puede incrementar la viscosidad. ¿Okay? Entonces, todo lo que me aumente la viscosidad de la sangre va a aumentar la resistencia al paso de la misma a nivel de a través de los vasos sanguíneos. Ok, eso es con respecto a resistencia. Otro parámetro importante a nivel del sistema vascular es la presión sanguínea. Pero, ¿qué es la presión sanguínea? Primero, ¿qué es presión? Presión es toda fuerza, ¿ok? Y esa fuerza la puede ejercer, por ejemplo, yo si
me apoyo sobre la pared y hago algo de presión, algo de fuerza. Eso es una fuerza que yo estoy aplicando sobre una superficie. Lo mismo hace la sangre dentro de la pared de los vasos sanguíneos. Va a ejercer una fuerza contra las paredes y eso es lo que va a determinar la presión sanguínea. Es la fuerza que ejerce la sangre en la pared del vaso que la contiene, ¿ok? Por supuesto, dependiendo del tipo de vaso, vamos a encontrar presiones arteriales, presiones venosas y presiones capilares. Y dependiendo de la constitución histológica de ese vaso, se van a presentar presiones más altas y presiones más bajas. Las chicas que salieron dejaron la puerta abierta. No hay que dejar entrar. ¿Ah? ¿Me pueden hacer favor de cerrarla? Las que están cerca. Ok. Tenemos entonces aquí cómo son estas presiones sanguíneas a lo largo de todo el sistema vascular. Vemos que las más altas presiones se van a dibujar en los vasos arteriales, porque por supuesto sus paredes están formadas por musculatura lisa, que tiene efectos vasoconstrictor o vasodilatador, y además son las estructuras más cercanas al corazón, en este caso al ventrículo izquierdo. Ven cómo las presiones tienen niveles altos y niveles más bajos, y esos niveles altos y bajos están determinados por el ciclo cardíaco. Durante la sístole se va a registrar la más alta presión dentro del sistema vascular. Aquí tienen un promedio de 120 milímetros de mercurio, como es la presión sistólica a nivel de las arterias, y luego tenemos 80 milímetros de mercurio como presión más baja promedio en todo el sistema arterial. Miren que comienza en aorta, grandes arterias, derivadas de estas pequeñas arterias, pero ya cuando empiezan a nivel de las arteriolas, prácticamente la presión desciende muchísimo a niveles de 40-50 milímetros de mercurio. Las arteriolas, recuerden que no tienen las arteriolas tienen esfínteres que pueden, a través de su sistema de relajación o de contracción, controlar el paso del flujo sanguíneo y son zonas de alta resistencia. Luego tenemos los capilares, que son simplemente una capa de células endoteliales que descansan en una membrana basal y ellas prácticamente la presión es muy baja, y el sistema venoso en general registra bajas presiones, pero el sistema arterial es el que más presenta estas variaciones cíclicas por el ciclo cardíaco de la presión arterial, del ciclo cardíaco, perdón, con presiones altas y bajas. Y tenemos aquí también una presión arterial media que es de 100 milímetros de mercurio aproximadamente como valor normal, que es la presión que se requiere durante todo el ciclo cardíaco para asegurar una adecuada perfusión de los órganos y sistemas en general de todo el ser humano. ¿Okay? Recordemos que el sistema cardiovascular tiene funciones muy básicas. Enviar sangre a todos los tejidos para que estos se nutran, tengan nutrientes y tengan oxígeno, pero también recoger las sustancias del desecho. Pero para que esa sangre llegue a todo nuestro organismo, desde la cabeza hasta los pies, necesita una presión, necesita una fuerza que mantenga la sangre en movimiento, desde que sale del corazón hasta que regresa a él. ¿Okay? Entonces, esa presión es generada por el ventrículo, por los ventrículos del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Okay? Bien, estas son fórmulas que ya nosotros conocemos. Cuando hablamos de flujo sanguíneo, decíamos que para que exista flujo debe haber una diferencia de presión, ¿okay? Porque la sangre se mueve de zonas de mayor a zonas de menor presión. Entonces podríamos decir que la sangre en general de todo el sistema vascular se mueve desde el extremo de la parte arterial hacia el extremo venoso, es decir, de mayor a menor presión. ¿Okay? Entonces, debe existir ese gradiente, esa diferencia de presión para que exista flujo sanguíneo y la sangre se mueva. Si no hay gradiente, esa sangre se queda estática. Y en el denominador tenemos la resistencia, ¿okay? La que acabamos nosotros de mencionar, la resistencia, que es lo que se le opone al vaso, al flujo sanguíneo, para que él pueda moverse a través de todos los vasos sanguíneos.
Pero gracias a esta fórmula nosotros podemos saber matemáticamente y simplemente analizando la fórmula, podemos conocer qué es presión y qué es resistencia. Por ejemplo, aquí, si nosotros despejamos resistencia, nos queda gradiente de presión sobre flujo sanguíneo. ¿Okay? Y si nosotros queremos conocer presión, despejando de nuevo la fórmula, presión es igual a flujo por resistencia. ¿Okay? Cuando hablamos de flujo, hablamos de un componente volumétrico de sangre, de volumen de sangre. ¿Okay? Y cuando hablamos de resistencia, ¿qué es? La resistencia vascular periférica. El estado o el equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación que tienen todos los vasos sanguíneos. Eso nos va a determinar una presión. ¿Okay? Existe presión arterial media, que es lo que yo les estaba mencionando hace unos momentos, que es la presión mínima necesaria para que la sangre se mantenga en estado moviéndose, ¿ok? Y pueda llegar a todos los órganos y sistemas para poderlos irrigar, para poderlos nutrir. El flujo, que ya les mencioné, que es el componente volumétrico, es el volumen de sangre que tenemos. ¿Cuánto es el volumen de sangre del ser humano normal? 5 litros. 5 litros, puede ir de 4 a 6 litros, puede variar, pero es un valor que no se modifica mucho a lo largo de la vida, a menos que exista una situación especial. ¿Ok? Pero para que la presión media, esa presión que requiere el sistema cardiovascular para mantener esa sangre moviéndose y llegue a todos los órganos, todas las mínimas células de nuestro organismo, necesita también, además de un buen volumen sanguíneo, de que la resistencia vascular periférica, que es modificable, se adapte a esos cambios del flujo sanguíneo. ¿Okay? De tal manera que estos dos parámetros, flujo y resistencia, no son independientes. Ellos dependen mucho el uno del otro y ellos juegan equilibrándose el uno con el otro. ¿Para qué? Para que la presión media, la presión arterial media se mantenga constante. ¿Okay? Y se pueda garantizar un adecuado flujo sanguíneo a todos los territorios. Okay. Bien, bueno, esto ya se los mencioné anteriormente, que tenemos entonces presiones arteriales sistólicas o diastólicas y que estas van a estar determinadas por las presiones registradas durante el ciclo cardíaco, durante la sístole y durante la diástole. Aquí tenemos valores promedios, 120 y de 80 la diastólica y la sistólica. Estos son, por supuesto, los valores del corazón de la circulación mayor, generados por la presión o la fuerza que le imprime el ventrículo izquierdo con cada sístole. Sin embargo, el corazón derecho también tiene sus presiones sistólicas y diastólicas, pero con valores muchísimo menores. ¿Okay? Entonces, recapitulemos. Flujo sanguíneo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Esa es la ecuación de flujo, lo que nos quedó. Si nosotros despejamos presión o gradiente de presión, nos queda flujo sanguíneo. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda presión es igual a flujo sanguíneo por resistencia. Bien. Tenemos entonces presión, que es la presión media arterial, flujo sanguíneo, si sabemos que el flujo sanguíneo es simplemente el volumen de sangre que el individuo tiene, podríamos decir que flujo sanguíneo es gasto cardíaco. ¿Okay? O también incluso en algunos textos hablan de volumen minuto o volumen latido, que es lo mismo que el gasto cardíaco, pero el gasto cardíaco lo estamos hablando en función de un minuto, en función del tiempo. En cambio el volumen latido, el volumen minuto, viene siendo entonces volumen latido, el volumen eyectado por el ventrículo por un solo latido en una sístole. Y volumen minuto es un minuto de funcionamiento cardíaco. ¿Bien? Y la resistencia vascular periférica, que es resistencia, es la resistencia total de todo el sistema vascular que le ofrece al paso de la sangre. ¿Okay? Entonces, de esta gran ecuación que pudimos obtener gracias a esta primera ecuación general de flujo,
nos queda o podríamos decir que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Y como ven, son dos aspectos o dos situaciones que son directamente proporcionales para la presión. Si yo incremento el gasto, incrementa la presión arterial. Si se aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión arterial. ¿Okay? Y si estos dos parámetros disminuyen, también va a haber una reducción de la presión arterial. Obviamente existen fenómenos o mecanismos de regulación, unos controlados por el sistema nervioso y otros que son humorales y hormonales, que regulan la presión arterial. Unos son de acción más rápida, pero de efecto muy corto, y otros son más a largo plazo. ¿Okay? ¿Quiénes creen ustedes que sería esa regulación a largo plazo de la presión arterial? Los riñones. ¿Dijeron por allá? ¿Qué hablaron por allá? Los riñones. Los riñones son un mecanismo a largo plazo de regulación de la presión arterial. Ya vamos a ver cómo lo hace. Recordemos que allí el riñón regula el volumen sanguíneo de alguna manera, porque dependiendo del volumen sanguíneo va a haber mayor o menor excreción de orina, ¿verdad? Además allí tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que produce vasoconstricción, que produce reabsorción de agua y de sodio, y si hay vasoconstricción, ¿qué sucede con la resistencia? Aumenta. Si hay mayor reabsorción de agua y sodio, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el gasto cardíaco. Entonces los riñones es un órgano que controla a largo plazo a través de sistemas humorales y hormonales la presión arterial. Pero hay un sistema de acción más inmediata, más corta. Ya ustedes han visto ese tema. Tienen que saber quiénes son los que regulan inmediatamente la presión arterial. El sistema nervioso autónomo. Claro, porque es lo único que hemos visto. El sistema nervioso autónomo produce liberación de catecolaminas, ¿verdad? A través del sistema simpático. ¿Y qué hace el simpático en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, la contractilidad, el efecto inotrópico positivo. Y si yo el corazón lo mando a contraer con más frecuencia y más fuerte, el volumen que eyecta por cada latido va a ser mayor. Y entonces si el volumen eyectado es mayor, aumenta el gasto cardíaco. Pero también las catecolaminas no solamente actúan en el corazón, también actúan a nivel de vasos sanguíneos. ¿Y qué producen vasos? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, baja el diámetro del vaso, eso disminuye el radio y esto hace que la resistencia aumente. Exactamente. Entonces, como ven, ya estos son temas que ustedes han visto, simplemente que a medida que vayan viendo temas y temas, ustedes tienen que ir integrando conocimientos, ¿ok? No nos vamos a olvidar nunca durante toda la fisiología del sistema nervioso autónomo, siempre lo vamos a mencionar, así que les hago un llamado para que se los vuelvan a repasar y le echen una leidita. No se lo tienen que leer todo, leen la parte de los efectos en los diferentes órganos y sistemas que tiene el simpático. ¿Okay? Eso les va a servir también para farmacología. Bien, ahora entonces podríamos decir que los factores que determinan la presión arterial son estos dos grandes factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Okay? Son dos elementos que aunque los estudiemos por separados, ellos no son independientes, les repito, no son independientes. Ellos se pueden ir amortiguando el uno con el otro para mantener la presión arterial normal, ¿ok? Porque el organismo es extremadamente sabio y él necesita que todas las células de su cuerpo, hasta las del pie, puedan tener una adecuada irrigación. Si no le llega una adecuada irrigación a los órganos, principalmente los más nobles, que es riñón, corazón, cerebro,
¿Qué va a pasar? Comienza entonces a disminuir toda la parte fisiológica, las funciones de todos estos órganos y una cascada de alteraciones que van a perjudicar la salud del paciente. Entonces, tenemos que la presión arterial media depende del gasto y depende de la resistencia periférica. Ahora, el gasto cardíaco, ya esto lo hemos dicho ahorita cuando estábamos repasando, depende de la frecuencia y depende del volumen latido. Si aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, por una estimulación autonómica simpática, por la liberación de catecolaminas, aumenta el gasto. Si aumenta el volumen latido, por supuesto también, si aumenta el volumen con cada latido, el gasto cardíaco general también va a aumentar. ¿Y cómo puede aumentar el volumen latido? Aumentando la fuerza de contracción del corazón. ¿Okay? Aumentando el efecto inotrópico que tiene el corazón. Y la resistencia periférica va a estar determinada por el equilibrio de los factores humorales, vasoconstrictores o vasodilatadores. Dentro de los vasoconstrictores, los principales y los que actúan, si se quiere, casi de inmediato, son las catecolaminas, angiotensina 2 y endotelina, liberadas por el mismo vaso sanguíneo. Incluso cuando nosotros hablemos de la parte de hemostasia y de la coagulación, antes de que se presente la activación de todos los sistemas de la coagulación, lo primero que ocurre es una vasoconstricción refleja de todos los vasos sanguíneos, las pequeñas arterias y arteriolas que están involucradas en el sitio de la lesión. Cuando nosotros nos cortamos por accidente en cualquier parte de nuestro cuerpo, si lo pudiésemos ver por microscopio, pudiésemos observar que este es el primer fenómeno y es un reflejo axonal. Simplemente hay vasoconstricción con la finalidad de que no siga escapándose sangre o disminuir esa sangre que está saliendo por los vasos que están comprometidos en el sitio de la lesión. ¿Okay? Luego tenemos la contraparte, que es la vasodilatación, donde hay también una gran cantidad de sistemas que ustedes ya se conocen a través de la fisiología renal, que es el sistema calicreidacininas, prostaglandinas, el factor natriurético atrial, que es liberado a nivel de las aurículas, y el óxido nítrico también puede ser liberado en el mismo vaso sanguíneo. Entonces, tenemos que este equilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras puede modificar o adaptar la resistencia periférica a los cambios en el gasto cardíaco y así mantener una presión arterial eficiente. ¿Okay? Bueno, aquí ya un poquitico más la parte del gasto cardíaco, un poco más detallada. Tenemos que la frecuencia cardíaca la podemos incrementar con la actividad autonómica del sistema nervioso simpático y otras sustancias humorales y hormonales, por ejemplo las hormonas tiroideas también pueden aumentar la frecuencia cardíaca, y el volumen latido incrementando la contractilidad. Otros fenómenos que pueden aumentar el volumen latido serían estos dos, señoritas, estos dos conceptos que ya ustedes se saben, ¿verdad? La precarga y la poscarga. La precarga es el volumen de sangre de llenado de los ventrículos, ¿verdad? Al final de diástole, y que va a depender muchísimo del retorno venoso. Si nosotros tenemos un adecuado retorno o aumentamos el retorno venoso, podemos aumentar el volumen que inyecta el corazón en cada latido, y también va a depender de la poscarga, que es la presión que le ofrece o la resistencia que le ofrece la aorta al volumen de sangre inyectado durante la sístole. ¿Okay? Entonces los pacientes hipertensos, por ejemplo, tienen esta poscarga muy elevada, al corazón le cuesta más inyectar y pueden tener en algún punto disminución del volumen latido. Ok, la presión sanguínea, estos son los valores de presión sanguínea normal. La sistólica, se ve feo por allá atrás, ¿verdad? No se ve bien. La sistólica va de 100 a 139 milímetros de mercurio. Hace ya bastante de estos nuevos valores. Antes se decía que era de 100 a 140, pero cada vez que hay la comisión de hipertensión se reúne, estos valores cada vez son más estrictos, más bajos. Incluso con el perfil lipídico, todos esos
factores de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que la presión sistólica puede ir de 100 a 139, promedio 120. Si yo les pregunto en la práctica cuáles son los valores de presión arterial, no me vayan a decir 120-80, porque esos son los promedios. Así que si usted me toma la atención y yo no tengo 120-80, yo estoy raspado. No, ustedes tienen que saber el rango, ¿ok? ¿Por qué? Porque una persona que tiene 139 de sistólica y con respecto a la diastólica puede ir de 60 a 89. Y si esa persona está en estos límites, 139, 89 de sistólica y diastólica respectivamente, ustedes ya en ese momento tienen que empezar a instalar en el paciente cambios del estilo de vida. Porque ese paciente podría catalogarse casi como una presión limítrofe. Incluso hay una definición de normal alta, una presión que todavía está dentro de los rangos normales, pero que está en el límite superior. Si esa persona sigue con los hábitos que tiene hasta el momento, de alimentación, de falta de ejercicio, fuma, tiene mucho estrés, etcétera, no cambia algo, ya dentro de poco tiempo ya se hace hipertenso, va a haber que no solamente cambiar los hábitos, sino también darle medicación. ¿Okay? Pero ya con esos valores hay que empezar a cambiar el estilo de vida. Sí, claro. Pero ya esos son los valores del adulto. ¿Okay? Ya una persona ya en la etapa de la adolescencia ya tiene que tener presiones del adulto. Ok, la diferencial, ¿por qué aquí ya? Sí, se ve. Porque aquí yo no tengo esos colores. Eso vio bien. Yo creo que este video bien. Se ve muy clarito. No, se vio en los colores vio bien. Por el cable. ¿Ah? Yo lo había acomodado y se le había. Sí, se ve muy clarito. Y no, en realidad la lámina no está tan mal. Bueno, me tocaba ponerle más oscuro todavía. Ok, otros conceptos. Yo sé que tienen rato que no se ven, pero vamos a dar por escuchar la clase. Cuando salgamos. Ok, hay otro concepto importante que es la presión diferencial o también llamada presión de pulso. ¿Ok? El valor normal de la presión de pulso es de 40 a 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? 40 a 50 milímetros de mercurio. Y que se obtiene simplemente restando la sistólica del paciente menos la diastólica. ¿Bien? Obviamente puede variar, pero lo normal es que esté entre esos valores. Va a depender mucho no solamente del volumen latido del paciente, sino también de la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Recordemos que los vasos sanguíneos, sobre todo los que están cercanos al corazón, tienen que distenderse con cada latido y amortiguar ese golpe de presión, ese golpe del volumen de sangre que eyecta el corazón con gran fuerza, con gran presión. Los pacientes con la edad y pacientes hipertensos van perdiendo distensibilidad del proceso de arteriosclerosis. Entonces esas paredes que están muy duras o están en ese proceso de endurecimiento van a tener presiones, generalmente presiones diferenciales o presiones de pulso un poco más bajas o un poco más altas. Entonces, esta presión de pulso, ¿para qué nos sirve conocerla? Es una presión que nos permite conocer la presión con la cual llega la sangre a los diferentes territorios. ¿Ok? Por aquí tenían levantado. Se resta. Por ejemplo, 120 menos 80. Y ahí me da la pulsación. No, pulsaciones no, es la presión de pulso. Presión de pulso. Sí, es como la presión de llenado vascular en los diferentes territorios. No es lo mismo que la onda de pulso, que es lo que nosotros palpamos a nivel de los vasos arteriales periféricos, ¿okay? A nivel de la arteria radial, por ejemplo, ahí nosotros podemos, incluso a veces, dependiendo del paciente, si es muy delgado, se puede observar cómo late el latido de los vasos arteriales periféricos. Eso es la onda de pulso, que es generada por la misma onda de distensibilidad de la aorta con cada sístole. ¿Okay?
y la podemos palpar y la podemos observar y cuantificar. Otra valor o otro concepto es la presión arterial media. Esa es que yo les venía mencionando desde el comienzo. La presión arterial media, el valor normal es hasta 100 milímetros de mercurio, de 90 a 100. Y esta presión arterial media sí tiene que tener esos valores muy estrictos de normalidad, porque cualquier disminución de esta presión arterial media nos está hablando de que no está llegando suficiente cantidad o el sistema cardiovascular no tiene la suficiente fuerza, la suficiente presión para llevar esa sangre a los diferentes órganos y sistemas, ¿okay? Y por lo tanto puede haber una inadecuada perfusión de algún órgano o sistema. La presión arterial media nosotros también la podemos cuantificar, ¿okay? A través de esta fórmula, que es la presión sistólica. ¿Okay? Por ejemplo, aquí podemos colocar 120 milímetros de mercurio más 2 veces la presión diastólica, entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque serían 3 elementos los que tengo en el numerador. Tengo una presión sistólica, que sería un valor, y 2 veces la diastólica, que serían 2 valores. Ahora, ¿por qué coloco 2 veces la diastólica? ¿Por qué creen ustedes? Porque la duración de la fase de diástole es mayor. Entonces yo no puedo simplemente decir sistólica más diastólica entre 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las duraciones son distintas y no puedo, y además la presión arterial media se acerca más a las presiones diastólicas que a las sistólicas. Entonces hay que incrementar un poco, por el mayor tiempo que tiene la diastólica, debo darle el tiempo que le corresponde, y sería una vez la sistólica, las 2 veces la diastólica se suma y se dividen entre 3. ¿Okay? Y eso nos debe dar dentro de este rango, de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Y si la frecuencia cardíaca está aumentada, qué tiene que ver? ¿Donde la sístole dura más que la diástole? No, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, No aumenta la presión. no aumenta ¿cómo se llama? La duración de los tiempos del ciclo cardíaco, al contrario, se acortan. Son más cortos, pero igual. Pero es que igual, tú ahí no estás registrando la presión arterial del paciente, no son los 120-80 milímetros de mercurio, sino es la presión de fuerza de movimiento de la sangre. ¿Ok? Si la persona tiene aumentada la frecuencia cardíaca, muy probablemente el gasto cardíaco también lo va a tener bajo, porque no le da tiempo suficiente al corazón a la fase de llenado, de fase de diástole, porque ambos tiempos están acortados. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Que para mantener esa presión arterial media dentro de la normalidad y garantizar una adecuada perfusión, si se modifica mucho el gasto, tiene que haber modificaciones en la resistencia vascular periférica, ¿okay? Para mantener una presión normal. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, un gasto bajo, por ese aumento de la frecuencia cardíaca, debería bajar la presión arterial, ¿verdad? Pero no ocurre, o no debe ocurrir en las primeras de cambio. Si eso permanece en el tiempo puede ser, pero si ocurre eso, que baja el gasto, la resistencia vascular periférica aumenta. ¿Cómo crees tú que va a aumentar? Si el corazón late ineficientemente porque lo está haciendo muy rápido, baja el gasto cardíaco, la perfusión renal va a disminuir. Y si baja la perfusión renal, ¿qué va a pasar con esa formación de orina, con los sistemas hormonales, humorales a nivel del riñón? Entonces va a haber vasoconstricción, va a haber reabsorción de agua, y eso aumenta la resistencia. Y eso controla la presión arterial. Por eso que les dije que la presión arterial media, así la puedo calcular matemáticamente, pero en realidad fisiológicamente depende de gasto y resistencia, y que no son independientes. Cada uno se acomoda al otro para tratar de mantener esos valores entre 90 y 100. Ok, bueno, no, eso no se lo voy a dar ahorita. Ok. Tenemos aquí las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, que como les dije, ellas juegan un papel muy importante porque están todo el tiempo manteniendo ese vaso sanguíneo con
un diámetro adecuado para generar una resistencia. La vasoconstricción se puede generar por estímulos generales, que son nerviosos u hormonales. Los generales, por supuesto, está el sistema nervioso simpático, dado por las catecolaminas, y los hormonales vasoconstrictores serían vasopresina, la noradrenalina y la adrenalina también, y los locales, ¿okay? Porque localmente también, por ejemplo, un tejido localmente puede tener ciertas condiciones ambientales que hace que se produzca vasoconstricción, ¿okay? ¿Cuál sería esa situación? Yo siempre les digo, imagínense un tejido X que tenga esta situación, que haya daño tisular. Cuando se rompen las células, todos estos elementos se liberan al medio externo, comienza entonces en el tejido a haber incremento de los hidrogeniones, de ácidos, etcétera, que produce daño tisular y pueden provocar liberación de sustancias vasoconstrictoras. También el frío, cuando hay frío hay vasoconstricción, simplemente mediado por ese medio físico. La serotonina y la liberación de endotelina 1 por las células endoteliales también producen vasoconstricción. Y a nivel general, gracias a la liberación pulmonar o vascular, la angiotensina 2 también, por supuesto, tiene efecto tanto general como local vasoconstrictor. Y dentro de la vasodilatación tenemos nervioso, es que recuerden que a nivel vascular no hay representación parasimpática. No me vayan a decir que hay vasodilatación porque el parasimpático actúa, sino que el simpático está anulado o hay disminución de la función simpática. ¿Ok? Entonces, al no haber simpático, no hay vasoconstricción. Y si no hay vasoconstricción, simplemente se relaja esa musculatura. Y dentro de los hormonales, el sistema calicreína-acidina, el péptido intestinal vasoactivo, el factor natriurético atrial. Y a nivel local tisular, puede ser, por ejemplo, un medio adecuado para que se dé la vasodilatación. Por ejemplo, un tejido que esté hipóxico, un tejido que tenga exceso de hidrogeniones, un pH ácido, un exceso de CO2, de potasio. Todas estas condiciones medioambientales del tejido provocan vasodilatación. ¿Para qué? Para que con la mayor flujo sanguíneo se aporte ese oxígeno que le falta y se lleve la cantidad de ácidos que me están dañando el tejido, que se me lleven los hidrogeniones, que se me lleve el CO2, ¿ok? A través de la mayor circulación. También cambios en la temperatura de la osmolaridad también pueden provocar vasodilatación. Y de los factores endoteliales, el endotelio, así como produce endotelina 1, también provoca liberación de ciertos factores humorales que provocan vasodilatación, como óxido nítrico, ya ustedes lo conocen, y las prostaciclinas, que son vasodilatadores. ¿Okay? Entonces, los mecanismos de regulación de la presión arterial son principalmente estos tres. Primero, modificando el gasto cardíaco, que es un componente volumétrico, componente de volumen, cambiando el diámetro de los vasos, ya que esto me va a modificar la resistencia vascular periférica, y también modificando el volumen de sangre que hay a nivel de los vasos venosos, los vasos de capacitancia. No se olviden de los vasos venosos, porque esos vasos venosos, recuerden que contienen mucho volumen de sangre, y esa sangre me puede ayudar a incrementar el volumen de llenado de los ventrículos y por lo tanto me mejoran el gasto. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que a veces, ustedes lo deben haber visto en sus casas, no sé, en algún momento, que una persona le da así como un yeyero, ¿okay? Se va a desmayar, se pone fría, pálida, sudorosa, e inmediatamente la acuestan en el piso y le levantan las piernas. ¿Por qué creen ustedes que pasa? ¿Qué le hacen eso? Para aportar mayor retorno venoso. Mayor retorno venoso. Entonces siempre se les olvida, siempre se enfrascan en gasto y resistencia, gasto, resistencia. Pero se les olvida los vasos venosos, que son vasos de capacitancia y que pueden contribuir grandemente al aumento de la presión arterial. ¿Okay? No porque la venoconstricción me genere tensión o presión, sino porque me puede aumentar el volumen de retorno venoso y de llenado cardíaco. Eso se llama ¿cómo? Precarga. ¿Qué? Eso se llama precarga. Si yo aumento el retorno, aumento la precarga, aumento el llenado ventricular. ¿Okay?
el llenado cardíaco. Ok, entonces, por supuesto, todos estos sistemas no se controlan solamente de manera periférica a través de actividades reflejas, sino que nosotros, o el sistema nervioso central, también tiene aquí una importante participación. ¿Okay? Tenemos que a nivel del tallo encefálico, a nivel de la sustancia reticular de bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, se encuentra el centro vasomotor, ¿okay? El centro que controla la presión arterial, centro encefálico. Pero este centro vasomotor, como ven, tiene muchas influencias. Puede estar influenciado por la corteza cerebral, por el hipotálamo, incluso, que puede enviar información importante a este centro vasomotor y provocar modificaciones de la presión arterial. Incluso a nivel de hipotálamo, recuerden que ahí hay el centro de muchas de las emociones y puede estar o está relacionado con los cambios que hay en la presión arterial relacionados con las emociones, ¿okay? Sobre todo con la ansiedad. También la corteza cerebral, existen varias zonas, sobre todo a nivel frontal, que pueden también influenciar este centro vasomotor y se ha descrito que estas zonas de la corteza pueden relacionarse los cambios de presión arterial o los cambios de presión arterial relacionados con las personas que son, ¿cómo se llaman esas personas que se enferman de todo? Sí, una persona que se somatizan mucho todo, ¿ok? Entonces está muy relacionado con, porque hay personas que no son hipertensas. Por ejemplo, hay hipertensos de bata blanca, que ustedes deben haber escuchado, que cuando se sientan en el consultorio con el médico, vestidito con su bata, con su estetoscopio, le sube la presión y está por la nube. Pero después lo se tranquiliza. No tienen, eso es la hipertensión de bata blanca, que es una hipertensión totalmente emocional. Entonces allí están involucrados estos bueno, pero principalmente este centro vasomotor del tronco encefálico del tallo recibe información periférica, ¿okay? A través de varoreceptores, a través de quimiorreceptores y a nivel pulmonar adquiere eferencias vagales, ¿okay? Vamos a hablar de estos reflejos que se generan gracias a estos varoreceptores y quimiorreceptores y cómo actúan a nivel de este centro vasomotor, ¿okay? También existen reflejos extrínsecos, y hablo de extrínsecos porque son reflejos generados en estructuras que están fuera del sistema cardiovascular. Los varo y quimiorreceptores están en el sistema cardiovascular, están a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, pero estos reflejos extrínsecos, por ejemplo, los generados por incremento del dolor o el frío extremo, la distensión que puede llegar a ser dolorosa a nivel abdominal o visceral, pueden estimular estos centros vasomotores, ¿okay? A través de su viaje por la médula espinal. Finalmente, el centro vasomotor, ¿qué hace? Es un centro integrador. Integra toda esa información que le viene de todas estas estructuras y emite una respuesta, ¿verdad? Entonces, esa respuesta puede ser ya sea para aumentar o para disminuir la presión arterial. Y, por supuesto, sus órganos efectores son el corazón y los vasos sanguíneos. Si actúa en el corazón, es para incrementar el volumen latido, el volumen minuto y, por lo tanto, el gasto cardíaco. Y a nivel de los vasos sanguíneos, aumenta la resistencia vascular periférica. Sin embargo, aquí, aunque no esté escrito, recuerden que a nivel de vasos sanguíneos no solamente me refiero a los vasos arteriales, sino también a los vasos venosos, a los vasos de capacitancia. Bien, este centro vasomotor, ya voy a usar, pues no se ve. Uy, no se ve nada. Horrible. Bueno, aquí está un dibujito. Esta zona rayada corresponde a la zona reticular, a la sustancia reticular del tallo encefálico, que compromete o involucra casi todo el bulbo y el tercio inferior de la protuberancia, ¿okay?
Entonces, este centro vasomotor tiene 3 zonas. Están hablando mucho. Tiene 3 zonas. Tiene un área sensorial. Voy a comenzar con esta última. ¿Por qué? Porque el área sensorial es la que recibe las aferencias de esos receptores que acabamos de mencionar, de los reflejos extrínsecos, del sistema quimioreceptor, baroreceptor, etcétera. Es el que recibe. Es como cuando ustedes entran a un evento muy importante, por ejemplo el Congreso de la Facultad de Medicina, y en la puerta estaban unos tipos que no te dejaban pasar si no tenías el brazalete. Entonces, ese sistema sensorial es el que recibe toda la información y hasta a nivel del fascículo solitario. Entonces, él es el que va a darle ese papel permisivo a esa información sensorial hacia las otras estructuras del bulbo y la protuberancia, es decir, hacia el centro vasomotor. El centro vasomotor funciona con 2 áreas. Un área que se encarga de aumentar la presión arterial y otra se encarga de bajarla. ¿Okay? El área que aumenta la presión arterial se ubica lateralmente, en las partes laterales de esa sustancia reticular, y se conoce como área presora o cardioaceleradora. El área presora tiene 2 centros, el centro cardioestimulador, que lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, y el centro vasoconstrictor, que obviamente provoca aumento de la resistencia por vasoconstricción. Estos 2 centros, el área presora funciona, ¿ustedes se imaginan con quién funciona? ¿Con qué parte del sistema nervioso funciona? Con el sistema nervioso simpático. Entonces esa área presora, cuando recibe la información sensorial, ella va a emitir una respuesta a través del sistema nervioso simpático y actúa en los vasos sanguíneos en el corazón, provocando aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción y vasoconstricción. ¿Okay? En la otra zona, que está a nivel de la zona media, que es la zona depresora, lo que hace es bajar la presión arterial, tiene un centro cardioinhibidor y un centro vasodilatador. ¿Okay? Obviamente con esas 2 funciones va a tener efectos contrarios, va a bajar la presión arterial. El sistema cardioinhibidor lo que hace es inhibir al sistema cardioacelerador o cardioestimulador. ¿Okay? Y tiene entonces el sistema vasodilatador y lo hace a través del sistema del bajo. Vamos a ver si se ve más bonito más adelante. Ok, entonces existen 3 fenómenos que me permiten regular la presión arterial, que ya lo hemos mencionado. La regulación rápida o refleja, a corto plazo, que son los sistemas humorales, todas esas sustancias, esa tablita que vimos de sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras, etcétera, tanto locales como sistémicas, van a provocar cambios de la presión arterial a corto plazo, y a largo plazo es donde el rey es el riñón para controlar la presión arterial, no solamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también regulando el contenido de agua. ¿Okay? Vamos a verlo uno por uno. Ok, el sistema reflejo, el primer sistema, el sistema de acción rápida o refleja. El sistema de acción rápida o refleja, su nombre lo dice, es el primero que se activa, dura muy poco, ¿ok? Pocos minutos, se agota con rapidez y por lo tanto no me sirve para regular a largo plazo la presión arterial. Es para regulaciones rápidas, momentáneas de la presión arterial. Por lo tanto, por ejemplo, el que se activa cuando nosotros estamos mucho tiempo acostados y de repente nos levantamos y nos mareamos un poquito, ahí se está activando ese sistema reflejo de regulación de presión arterial. Es un sistema que me sirve de amortiguación. Es un amortiguador. ¿Por qué? Porque no es que él me va a subir ni me va a bajar la presión, sino que sirve como un equilibra esos cambios que yo tengo a lo largo del día de la presión arterial, sin llegar a ser patológico. ¿Okay? Entonces, aquí, por supuesto, en este sistema o reflejo, se llama reflejo baroreceptor, aquí los receptores son estos mecanorreceptores que están a nivel de callado aórtico, ¿okay? Y seno carotídeo.
Estos son mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque ellos responden a la distensión que genera o el estiramiento que se puede generar a nivel de estas zonas del sistema vascular. Ya va. Que no se ve nada. Bien. Tenemos aquí el callado aórtico y el seno carotidio, que está ubicado en la bifurcación de la carótida interna y externa. Se dice que dentro de estos dos tipos de varioreceptores, los más sensibles son los carotidios. ¿Okay? Ellos se pueden despertar con presiones bastante rápidas, si se quiere, porque se garantiza de esta manera que cualquier cambio de flujo sanguíneo a nivel cerebral pueda ser regulado con rapidez. Y en segundo lugar están los varoreceptores aórticos. Bien, estos varoreceptores viajan o envían la señal que detecten a nivel de estos grandes vasos por vías nerviosas, a través del nervio glosofaringio, los carotidios, y a través del vago, el décimo par craneal, con los varoreceptores aórticos. Entonces llevan esa información ascendente hasta el centro vulvar, ¿okay? El centro vasomotor que acabamos nosotros de estudiar. Entonces el centro vasomotor, que es el cerebro, que va a recibir primero la información a través del fascículo solitario y luego de allí pasan a los sistemas presores o depresores del sistema cardiovascular. ¿Qué sucede entonces? Que después que este centro vulvar o este centro vasomotor recibe la información, va a emitir una respuesta. Y esta respuesta la emite dependiendo entonces de la presión arterial a través de las fibras nerviosas simpáticas. Y van a provocar entonces a nivel cardíaco aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia, y a nivel vascular vasoconstricción. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con el reflejo varoreceptor? ¿Por qué es tan ineficiente para controlar a largo plazo la presión arterial? Porque los varoreceptores se adaptan. Este concepto lo van a ver otra vez cuando veamos el último módulo del sistema nervioso. Que hay receptores sensoriales. Los varoreceptores son mecanorreceptores, es un tipo de receptor sensorial. Hay receptores que se adaptan y otros que no lo hacen. ¿Okay? Entonces, los varoreceptores tienen esa característica. ¿Qué significa adaptarse? Adaptarse es recibir un estímulo por mucho tiempo, en la misma intensidad, ¿okay? Por mucho tiempo. Llega un momento en que yo como que me acostumbro a ese estímulo y dejo de emitir una respuesta. Entonces, en ese proceso es lo que se conoce como adaptación. ¿A qué se adaptan los varoreceptores? Los varoreceptores se pueden adaptar a presiones altas o a presiones bajas. Si una persona tiene, por ejemplo, la presión media, ya sabemos que es de 100 milímetros de mercurio, pero si esa persona es hipertensa, no controlada, y tiene mucho tiempo manejando presiones arteriales medias de 150, los varoreceptores se adaptan a esa nueva presión y como que recalculan su punto de activación. Para esos varoreceptores, su valor normal es 150, aunque no lo sea, pero no va a emitir otra respuesta, no se van a activar, a menos que esa presión de 150 suba más o baje más, ¿okay? Cambie. Pero cuando hablamos de adaptación sensorial es que los receptores se adapten a un estímulo sostenido en el tiempo, sin cambios. No todos los receptores lo hacen. Es muy eficaz para controlar la presión arterial con los cambios posturales, que es el que yo le expliqué. Uno está acostado, eso le debió pasar mucho en las vacaciones. Acostadito, mucho tiempo, y de repente se levantan bruscamente, inmediatamente se marean. ¿Okay? Entonces, cuando tengan un paciente, por ejemplo, y tengan mucho rato acostado porque le hicieron un procedimiento, por favor siéntenlo un ratico. Se va a marear igual sentado porque hay un cambio de posición, pero poco a poco, en pocos minutos, puede levantarse. Pero si ustedes lo levantan inmediatamente, puede llegar a tener una lipotimia, un síncope. ¿Okay? También tenemos aquí el reflejo quimioreceptor. Y aquí me voy a ir un momentico a la pizarra.
Ay, bien. No es difícil. ¿Cuáles son los estímulos químicos? No, llega hasta ahí. Ok. Esos tres estímulos químicos son los que van a detectar esos quimiorreceptores. Sabemos que los varoreceptores están en seno carotídeo y callado aórtico. Los quimiorreceptores también están allí, los quimiorreceptores periféricos. Hay quimiorreceptores centrales que están a nivel vulvar en las mismas zonas donde está el centro vasomotor. Esos quimiorreceptores centrales están diseñados principalmente para regular la función respiratoria. ¿Okay? Hay centrales y periféricos. Hay centrales y periféricos. Los centrales son los que están ubicados a nivel del centro vulvar, en la misma localización anatómica del centro vasomotor que nosotros acabamos de mencionar. Y ellos están sobre todo diseñados para el control de la función ventilatoria, de la respiración. ¿Por qué? Porque ellos van a detectar también estos mismos tres estímulos: concentración de oxígeno, concentración de hidrogeniones, es decir, pH, y concentración de CO2. Eso lo van a ver con Carlos. Entonces, estos quimiorreceptores centrales, dependiendo de estos valores, va a modificar, va a provocar modificaciones en la respiración. Pero también los quimiorreceptores periféricos pueden tener un papel importante en la regulación de la presión arterial. Ahora, estos quimiorreceptores periféricos están en las mismas zonas de los varoreceptores, es decir, también tenemos quimiorreceptores en carotídeos y aórticos. ¿Okay? Y estos quimiorreceptores periféricos, como les mencioné, pueden regular la presión arterial. Ahora, ¿cómo se pueden activar generalmente ellos para regular la presión arterial? Cuando hay deficiencias de oxígeno, hay hipoxia, cuando la concentración de hidrogeniones se eleva, y eso es simplemente acidosis, o cuando la concentración de CO2 se eleva, que también es un elemento ácido y contribuye con esa acidosis, inmediatamente esos receptores, esos quimiorreceptores periféricos, aórticos y carotídeos, van a actuar igual que lo hacen los varoreceptores. ¿Okay? Porque si no hay suficiente oxígeno, es porque puede haber alteraciones en la perfusión de los tejidos. Y entonces, ¿qué hacen estos quimiorreceptores? Hacen el mismo diagrama que hacen los varoreceptores. Estimulan a través del osofaringio y del vago los sistemas nerviosos simpáticos o el parasimpático, dependiendo de los niveles de presión arterial. Y esto hace, por supuesto, con estos estímulos, bajo estas condiciones, va a aumentar la presión arterial, ¿okay? Provocando vasoconstricción, aumentando la frecuencia cardíaca, e incluso también puede actuar a nivel renal, aumentando también la reabsorción de agua y provocando también activación del sistema renina-angiotensinal-aldosterona. ¿Okay? Por eso entonces que parámetros que son netamente respiratorios también pueden modificar la presión arterial. Existe también una llamada respuesta isquémica de protección del sistema nervioso central, que es cuando baja demasiado la presión arterial media, por debajo de los 50 milímetros de mercurio, se puede comprometer el tejido cerebral. Y entonces existe a nivel del mismo centro vulvar un mecanismo intrínseco donde estas neuronas de los centros vulvares se activan de manera exagerada, estimulando el sistema cardioacelerador y vasoconstrictor para aumentar la presión arterial y mejorar la perfusión cerebral, de alguna manera. Por supuesto, hay condiciones físicas en donde, a pesar de todos estos
estos eventos no se logra regular la presión arterial. Yo los veo que se están moviendo mucho. Se ven así como inquietos, ¿sí? Sí. Cuando llega a ese punto yo digo, no, ya voy a parar la clase. Es que no es cómodo estar sentado en el suelo. No, me imagino, mi vida. Estamos acalabrados. Y ni la silla, porque allá atrás también se está moviendo. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se activa el sistema varoreceptor. También se llama varoreflejo. No vayan a creer que es una cuestión distinta, porque en algunos libros lo llaman varoreceptor, varoreflejo. Tenemos entonces un paciente que tiene aumento de la presión arterial. ¿Qué va a pasar con los varoreceptores aórticos y carotídeos, que son receptores de distensión? Van a detectar ese aumento de la presión arterial, envían la información a través del vago y del glosofaringio al bulbo, al centro vasomotor. Primero, por supuesto, a la zona sensorial, al núcleo del fascículo solitario, y luego en el bulbo, ¿qué va a pasar? Se inhibe el centro cardioacelerador y vasoconstrictor, la zona presora, y se va a excitar, se va a estimular el área depresora. ¿Okay? En el área depresora existe también un centro vagal, un centro parasimpático, y esto va a provocar entonces, al inhibirse el simpático, hay vasodilatación periférica, y el parasimpático va a disminuir la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Todo esto reduce resistencia, reduce gasto cardíaco y por lo tanto va a reducir la presión arterial. Como ven, este sistema es un arco reflejo, simplemente. Y no tiene importancia en la regulación a largo plazo de la presión arterial. Es decir, que este sistema en un paciente hipertenso no tiene ninguna. No quiere decir que los pacientes hipertensos no tengan el reflejo postural varoreceptor cuando está acostado y de repente se levanta. Lo va a tener, pero lo va a tener con cifras bases altas, ¿ok? Más altas que lo normal. Ay, qué lindo. Horrible. Aquí tienen los varoreceptores en el seno carotídeo, en el callado aórtico, y como están en amarillito se ven entonces las fibras nerviosas del glosofaringio y del vago, el vago partiendo de aquí del callado aórtico y el glosofaringio a nivel carotídeo. Madre santa. Entonces, aquí no, pero no se ve nada, se ven los puntos azules. Si acaso. Sí, sí. Ok, bueno, sigan el punto rojo. Ok, entonces la información de esos varoreceptores, y recuerden que eso también lo llevan los quimios, dependiendo de estos estímulos, pero el reflejo varoreceptor se inicia en estos puntos donde se ubican a nivel del sistema vascular en grandes vasos. La información es llevada por el 10º y el 9º par. Llegan al centro vulvar, aquí hay un corte del bulbo, entran por al núcleo del tracto solitario, que es la zona sensitiva, y del núcleo del tracto solitario lo lleva entonces a la zona presora o a la zona depresora, ¿okay? Dependiendo de los niveles de presión arterial. Si la presión arterial está baja, por ejemplo, se activa el área presora, que es el área lateral, que es cardioacelerador y vasoconstrictora a través del sistema nervioso simpático, actuando el corazón y el vaso sanguíneo. ¿Verdad que la actividad de cómo funciona el varoreflejo es muy sencilla? ¿Ok? Y el resumen, cuando baja la presión arterial, entonces es vasoconstricción arteriolar, que aumenta la resistencia, constricción de grandes venas y grandes vasos, aumenta el retorno venoso. Eso aumenta el volumen latido, pero ¿por qué aumenta el volumen y el gasto cardíaco? Porque al aumentar el retorno venoso aumenta la precarga y eso aumenta la presión arterial y estimula directamente el corazón a través del simpático, aumentando la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Entonces eso aumenta también la presión arterial, sobre todo la fuerza de bombeo. Ok, existen otros reflejos pero que no actúan cuando hay cambios de presión, sino cuando hay cambios de volumen sanguíneo. ¿Okay? Hay reflejos que se inician con unos receptores que están a nivel
aurículas y arterias pulmonares, que son zonas de baja presión. Por eso se llaman receptores de baja presión. Entonces, ¿qué pasa con estos receptores? Cuando baja el volumen de llenado, cuando hay bajo volumen circulante, baja el volumen de llenado de las aurículas, y cuando ese volumen no es el adecuado, inmediatamente hay baja presión y estos receptores que están a este nivel detectan este cambio. ¿Y qué hacen? Inmediatamente van a activar el sistema aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de bombeo y la vasoconstricción, para aumentar también la presión arterial. Sin embargo, su función principal es a nivel renal. Los reflejos auriculares, estos reflejos que se originan por esos receptores de baja presión auricular, ¿qué pasa? Que cuando hay bajo volumen, por supuesto, el flujo sanguíneo renal se ve disminuido. Y si baja el flujo sanguíneo renal, inmediatamente hay una dilatación refleja de la arteriola aferente. Al haber mayor diámetro de la arteriola aferente, va a haber mayor filtración glomerular, disminuye la tasa de reabsorción, y con esto entonces vamos a poder incrementar el volumen. También se inhibe la hormona antidiurética a nivel hipotalámico, puede haber entonces mayor diuresis y liberación del péptido natriurético atrial. Entonces son diversos mecanismos que pueden regular volumen circulatorio y por lo tanto secundariamente pueden regular la presión arterial. Estos son los sistemas a corto plazo, los sistemas humorales, que ya ustedes los super conocen, que es la acción sinérgica de vasoconstrictores y vasodilatadores, entre los cuales el más importante es la angiotensina 2 como vasoconstrictor. Por supuesto también tenemos que recordar el sistema nervioso simpático, la aldosterona, el sistema calicreína-cinina, prostaglandina, etc. No creo que sea necesario, ¿verdad? Que sea tan estricta en este diagrama, pero deben repasar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? No estamos en riñón, pero debemos repasar, porque pueden haber preguntas, ¿ok? Recordemos su punto de inicio en angiotensinógeno a nivel hepático. Esto se transforma en angiotensina 1 gracias a la acción de la renina, la cual es liberada por el riñón. Angiotensina 1 por la ECA, una enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2 por supuesto tiene varios puntos de acción. Tiene acción vasoconstrictora extremadamente importante, con lo que aumenta la resistencia a nivel renal, a nivel de la corteza suprarrenal estimula la secreción de aldosterona. Esta va a ser la última porque ya estamos hablando mucho. Aumenta la reabsorción, por supuesto, de sodio y excreción de potasio. También la actividad simpática puede incrementarla, y bueno, todo esto lo que me va a hacer es incrementar la presión arterial. Y finalmente, a largo plazo es cuando ya participa el riñón, no solo con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino con todos los otros sistemas que reducen la presión arterial, y con la regulación del volumen sanguíneo a través del agua, ¿ok? A través de la reabsorción o excreción de agua. Ok, bueno, esto ya para la próxima clase. ¿Por qué? Porque con esto de los factores fisiológicos les voy a hablar un poco de la posible práctica que tengo con mi grupo, que va a tener mucho que ver con esto, ¿ok? ¿Y esa práctica sería Para la semana que viene.